nosotros continuamente en esta actividad. Para nosotros es muy gratificante, ya que esperamos que puedan tomar todo lo bueno de cada una de esas sesiones y puedan replicarlo en cada uno de sus clientes. Como saben, venimos trabajando toda la semana las personas del equipo de Tech Latam para entregarles a ustedes la mayor cantidad de información posible acerca de nuestras soluciones. Ya hemos venido hablando con Luis Monroy, por ejemplo, donde nos explicó todo el tema de ITSM. Venimos hablando también con Darwin Bejarano todo el tema de Identity and Access Management, que fue el lunes. Y hoy nuevamente es el turno para Darwin Bejarano, pero nos estará acompañando también Diego Montenegro. ¿Por qué? Hoy es el tema de, vamos a trabajar el tema de Unified Endpoint Management o administración de puntos finales, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Recuerden que tenemos siempre o estamos llevando el caso del Hospital Latinoamericano, es un caso de uso. Ya hemos visto que el Hospital Latinoamericano tenía unas 3 grandes necesidades puntuales que lo expresaron globalmente, que era básicamente lo de la experiencia, definir la experiencia, la transparencia total, control de la información y la visibilidad y automatización de toda su infraestructura. Esas son las 3 grandes necesidades. El día lunes resolvimos necesidades puntuales para el tema de gestión de acceso a identidades. Al día de ayer, martes, resolvimos algunas necesidades puntuales enfocadas al servicio, no solamente para el cliente tipo doctor o empleado administrativo, sino también para el paciente con ayuda de herramientas como Support Center. Y ahora es el turno de hablar de la gestión unificada de puntos finales, como vemos acá, y lo que vamos a tratar de resolver son estas necesidades. La primera, el Hospital Latinoamericano requiere contar con un sistema que le permita aprovisionar rápidamente los equipos de cómputo de dispositivos móviles que sean habladores de telemedicina. Recuerden que esto lo ajustamos lo más parecido a la realidad. Con el tema del coronavirus, los auges de herramientas de telemedicina, todo lo que fuera no presencial, obviamente crecieron muchísimo, y ahora la mayoría de hospitales tienen sus herramientas propias para hacer agendamiento de citas vía web y todo lo que tiene que ver con la atención de citas médicas de manera remota, o lo que llaman telemedicina. Esto inclusive ahí involucran equipos de cómputo, dispositivos móviles como tabletas, o inclusive le implementan una aplicación a los pacientes que están en constante revisión para que puedan tener sus citas periódicamente. Hay inclusive casos que involucran dispositivos wearables para estar midiendo o monitoreando los signos de salud, los signos vitales del paciente, y notificar en tiempo real por medio de esta aplicación que está sucediendo. Entonces, es importante tener el control de todos estos dispositivos para poder empezar a hacer una gestión correcta. Lo segundo, obviamente también hacer el aprovisionamiento, ¿no? Que es lo más importante. Lo segundo, también estaba el Hospital Latinoamericano pidiendo administración y resolución rápida de problemas para la fuerza del trabajo remoto. Sabemos que todos están trabajando desde casa, parte administrativa, otra parte está trabajando en el hospital, otra parte en las sedes que tienen los otros países. Los laboratorios médicos están a full, allí se están trabajando desde el laboratorio médico, pero son sedes que están simplemente conectadas a través de internet. No hay un canal o no hay un MPLS entre los laboratorios y la sede central del hospital. Así que necesitamos administrar eso, y eso podría considerarse como fuerza remota. Obviamente, aparte el tema de los médicos que atienden desde casa. Es necesario mitigar todos los posibles riesgos de ciberataques. El hecho de que ahora estén trabajando el hospital desde diferentes lugares, inclusive desde las casas, no significa que deban relajarse con el tema de la seguridad de esos dispositivos. Así que es importante que siempre se sostenga una información clara de cómo están o qué tan vulnerables están, y por supuesto hacer la contingencia del mismo, actuar. Bueno, observemos estas vulnerabilidades, cómo están este software, por qué están instalando este software no autorizado. Este software que está acá tiene alguna actualización pendiente, entonces ellos necesitan centralizar todo. Y lo más importante es que sea para Microsoft y para terceros. No pueden tener varias herramientas, ¿ok? Ellos no pueden tener por un lado, por ejemplo, System Center para Microsoft, y por otro lado mirar qué hacen para terceros, porque son 2 recursos, 2 gastos, 2 consolas, posiblemente 2 agentes, todo lo que se requiere allí. Entonces no es lo ideal para el hospital. La cuarta necesidad era condicionar el acceso a la información sensible del hospital desde dispositivos móviles. ¿Qué significa? Nuevamente el tema de telemedicina. Ok, hay dispositivos que son del hospital,
como las tabletas, por ejemplo. Esos dispositivos que son propios, obviamente se pueden controlar completamente, y lo que quiere el hospital es que ese control sea 100%, que el médico se le entregue la tableta y le digan, mire, únicamente esta tableta es para uso de herramientas de telemedicina, así que debe poder únicamente abrir la aplicación de telemedicina. Lo mismo pasaría para un equipo de cómputo, no solamente tabletas. Y si hablamos de que los médicos están usando, o algunos pacientes que le entregan un dispositivo, o los personales administrativos están usando dispositivos personales, ¿cómo vamos a asegurar que la información que le vamos a pasar del hospital a ese dispositivo personal está totalmente segura, o que condicionamos ese acceso? ¿Cómo vamos a asegurar quién tiene ese acceso a esa información? Eso es lo que también vamos a evaluar el día de hoy, esa necesidad puntual. Si ven que siempre está el hospital poniendo por encima todo el tema de la seguridad de la información, de que no sea posible acceder a esa información fácilmente, que se tenga controlado quién es el que tiene derecho a acceder, eso es importantísimo. Y no pasa en el hospital no pasa en el hospital solamente, pasa también en muchas entidades financieras, educativas. Todas esas entidades están hoy en día muy preocupadas por el uso de la información. Una quinta necesidad: crear una política que garantice el uso correcto de las aplicaciones de telemedicina en los dispositivos para este fin, restringiendo cualquier otro software. Viene de la mano con la anterior. Si yo puedo decirle, bueno, yo necesito controlar el acceso a la información, pues obviamente necesitamos también restringir todo aquello que pueda desviar el uso del dispositivo para lo que no es. Entonces necesitamos que ese dispositivo se use para lo que se concibió, que es para el uso de la telemedicina. Eso es lo que está pidiendo el hospital. Y la última necesidad puntual que el hospital planteó, fue que necesita asegurar la política de seguridad del hospital mediante el control de configuraciones establecidas con el fin de proteger sus redes frente a amenazas basadas en navegadores. Es bien sabido que los navegadores es la aplicación que más usan. El hospital ya lo entendió, dice, yo tengo 4.000 computadores, pero esos 4.000 computadores, la aplicación que más usan es el navegador, y desde el navegador están accediendo al correo electrónico, están accediendo a aplicaciones del sistema informático del hospital, el HIS, están accediendo a la información donde está la historia clínica, están accediendo al sistema de comunicaciones que tienen con los pacientes, al sistema todo lo hacen a través del navegador. ¿Cómo hacen para garantizar que por medio del navegador no se filtre esa información o no estén incurriendo en posibles vulnerabilidades? Entonces los navegadores son tan importantes incluso que como un equipo de cómputo. Él ya lo entendió y ahora necesita a alguien que le resuelva. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con la administración unificada de endpoints. Entonces, para esto vamos a tener el trabajo hoy de dos consultores, como les decía. Darwin Bejarano nos va a empezar explicando sobre el tema de administración de endpoints, y después Diego Montenegro nos va a estar explicando algunos temas para cubrir las necesidades de aseguramiento de los endpoints. Como siempre, son libres de ir dejando todas sus preguntas durante el transcurso de la sesión. Nosotros trataremos de contestarlas todas en tiempo real. Igual al final hacemos una pequeña sección de preguntas que queden por ahí pendientes o que nos parezca importante que todos conozcan. Y nuevamente tenemos el Kahoot para la parte ya final de toda la sesión. Bueno, para que estén muy atentos. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi compañero Darwin Bejarano. Voy aquí a pasarte el control, Darwin, para que tú puedas comenzar. Bueno. Darwin, ¿estás? Viendo el control, dame un segundo, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si ya estoy compartiendo mi pantalla? Sí, perfecto, ya la vemos. Listo, vale, súper. Muchas gracias. Entonces, comencemos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su tiempo. Y en el día de hoy, como dijo Wilson, pues vamos a desarrollar algo acerca de la gestión unificada de endpoints, y vamos a trabajar un poco sobre la herramienta de nuestro portafolio de servicios que nos ayuda con estas necesidades de gestionar endpoints, que es Desktop Central. Entonces, pues la agenda del día de hoy vamos a ver un poco acerca de las versiones y las ediciones, cómo es la arquitectura de Desktop Central, qué es el alcance de la administración, el Scope of Management, cómo es la gestión de parches y vulnerabilidades. Vamos a ver un poco de gestión de MDM porque el hospital tiene unas necesidades con respecto a tabletas y dispositivos móviles. Vamos a hablar algo acerca de control remoto,
para el tema de resolución de problemas. Y al final vamos a hablar un poco de la seguridad del endpoint, que nos va a ayudar nuestro compañero Diego. Entonces, sin más preámbulos, pues comencemos un poco. ¿Qué versiones hay disponibles de Desktop Central? Hay 3 versiones disponibles de Desktop Central. La versión de Desktop Central On-Premise, normal, tradicional que conocemos. La versión de Desktop Central Cloud, que también la llamamos On Demand o por servicio. Y está la versión de Desktop Central MSP. Como ayer lo vimos, Luis nos explicó un poco acerca de el significado de MSP y también nos explicó un poco acerca de las diferentes versiones de Service Desk Plus. Entonces es muy importante que también conozcamos que Desktop Central también tiene unas versiones similares y pues también se enfocan a un tipo de necesidad de organización. Entonces vamos a explorar un poco con más detalle, por ejemplo, la versión de Desktop Central On-Premise tiene 13 ediciones. Esta primera edición tiene una versión Professional, tiene una edición Enterprise y tiene una edición UM, Unifying Endpoint Management. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Pues revisemos un poco. Cuando hablamos de una solución de Desktop Central Professional, edición Professional, estamos diciendo que es adecuada para organizaciones que tienen un entorno LAN. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mi compañía tiene una sede principal y en esa sede principal tiene un centro de datos y ahí mismo tiene los equipos que se van a administrar. Entonces, ese es un entorno LAN. La edición Professional es ideal para ese tipo de entornos. Nos permite activar complementos como la gestión de dispositivos móviles, el despliegue de imágenes de sistemas operativos. Ahora la versión Enterprise es ideal para entornos distribuidos, para entornos WAN. Cuando yo tengo una oficina principal, pero también tengo muchas sucursales en diferentes partes de un territorio, de una ciudad, de un país o quizás hasta en diferentes países. Entonces allí la solución a implementar ya va a ser un Desktop Central edición Enterprise para un ambiente distribuido para poder atender todas esas oficinas remotas o todas esas sucursales que tiene la organización. Entonces, en este caso, nuestro hospital pues tiene presencia en Cali, Colombia, en Panamá, en Guatemala y Ecuador. Entonces, muy seguramente vamos a necesitar un soporte de arquitectura WAN. En esta versión Enterprise también están las funcionalidades de gestión de dispositivos móviles y despliegue de imágenes de sistema operativo como complementos. Y por último está nuestra versión Unified Endpoint Management. Esta versión Unified Endpoint Management también me permite hacer una gestión de un entorno distribuido con una gran diferencia, que acá tenemos capacidades de gestión moderna, que las funcionalidades de MDM ya no son un complemento, sino vienen incluidas. Las funcionalidades de despliegue de imágenes de sistema operativo tampoco son un complemento, sino ya vienen incluidas en ese licenciamiento UM. Entonces, dependiendo pues las necesidades de la organización, cuando nosotros estemos asesorando una consultoría de un cliente, pues de acuerdo a sus necesidades, en algunas veces pues vamos a poder decirle que la mejor solución va a ser una Enterprise, pero si él tiene necesidades de gestión de endpoints y despliegue de imágenes de sistema operativo, quizás inicialmente va a ser mejor de una vez un licenciamiento tipo UM. Para las 3 versiones existe un complemento que fue liberado el año pasado que se llama el Endpoint Security Add-on, que nos permite controlar todo el tema de la seguridad del endpoint. Más adelante vamos a ver con más detalles qué características tiene ese complemento. Y también para las 3 versiones vamos a poder manejar servidor de failover, vamos a poder manejar un Secure Gateway que se licencia individualmente al igual que el servidor failover y un paquete multilingüe. Son licenciamientos adicionales que están disponibles para las 3 versiones. Algo importante acá que debemos aclarar es cuando estamos hablando de la versión Professional o Enterprise, yo estoy hablando de cantidad de equipos que necesito administrar, computadores, básicamente.
Si activo mi complemento de gestión de dispositivos móviles, pues a ese ítem de licenciamiento debería agregarle cuántos dispositivos móviles voy a administrar. Y como tercer ítem de licenciamiento sería cuántas personas requieren acceso a la consola para hacer labores administrativas o de gestión sobre la consola. Entonces, ¿cuántas personas van a entrar a la consola de administración a hacer modificaciones, a consumir algún reporte, a hacer algún proceso de mesa de servicio? Esos serían los 3 parámetros de licenciamiento en la versión Professional y en la edición Enterprise. Cantidad de computadores, si tengo activo el complemento de MDM, cantidad de dispositivos móviles y cantidad de usuarios que necesito allí. ¿Qué diferencia hay con la versión UEM? La versión UEM, yo solo licencio endpoints y ya el cliente define de sus endpoints cuáles son computadores y cuáles son dispositivos móviles. Para el tema de licenciamiento, solo involucro endpoints. ¿Cuántos endpoints requiero? Esa es una gran diferencia y le damos la administración al cliente de que él defina. Si compró 1000 endpoints, pues él puede tranquilamente este año administrar 800 computadores y 200 dispositivos móviles, y el siguiente año, si de hoy baja 100 computadores móviles, pues 100 computadores va a poder agregar eso a dispositivos móviles sin ningún problema. Él administra ese licenciamiento y distribuye en qué lo quiere administrar sin ningún problema. Revisemos ahora la versión Cloud. Entonces la versión Cloud pues también tiene las mismas 3 ediciones, Professional, Enterprise y UEM. Para las 3 versiones, la edición Professional y la edición Enterprise, nuevamente está disponible el complemento de gestión de dispositivos móviles. Y la versión UEM, pues adicional al tema de gestión de dispositivos móviles, me da la capacidad de gestión moderna. En la versión en la nube no está disponible el complemento de despliegue de imágenes, ni tampoco está disponible por el momento el complemento de Endpoint Security Add-on. Está el equipo de producto trabajando en el roadmap para incluir estas funcionalidades, pero a hoy esas funcionalidades no están disponibles en la versión Cloud. Entonces es una importante diferencia y de acuerdo a las necesidades que tenga la organización, pues voy a decirle si puede utilizar esta versión o no. Que sí está disponible en la versión Cloud, pero que en realidad no hay que licenciarlo como lo hacemos en la versión Enterprise, sino ya está incluido dentro del servicio de la versión Cloud, nuestro servidor de failover y nuestro Secure Gateway. ¿Por qué están incluidos? Porque en este caso, Desktop Central Flow es como un servicio, entonces Manasenge es el que se encarga de proveer ese servicio y Manasenge pues ya tiene una arquitectura de failover para mantener ese servicio activo y también tiene un Secure Gateway para asegurar las conexiones hacia ese servicio. Entonces, en la versión Cloud, yo esos componentes de seguridad adicionales o de respaldo de alta disponibilidad ya los tengo incluidos en el servicio como tal. También está disponible en la versión Cloud mi paquete multilingüe para activar mi idioma español si lo requiero en mi versión Cloud. Ahora la versión de MSP. Recuerden, MSP, Managed Service Provider, gestión de servicios. ¿Sí? Yo soy un proveedor de gestión de servicios gestionados. Entonces, yo soy una empresa que me dedico a vender el servicio de gestión de endpoints a otra compañía. Entonces, cuando yo soy una compañía de ese tipo, pues debo implementar un Desktop Central MSP. En Desktop Central MSP, en realidad solo existen 2 versiones, 2 ediciones, la edición gratuita y la edición Enterprise. La edición Enterprise también me permite habilitar el complemento de MDM para la gestión de dispositivos móviles. No está disponible nuevamente en MSP ni el despliegue de imágenes del sistema operativo ni el Endpoint Security Add-on. Sí está disponible el servidor de alta disponibilidad, el failover,
y también está disponible el paquete multilingüe. Ahora bien, ¿qué es este tema del Endpoint Security Add-on? El Endpoint Security Add-on fue liberado el año pasado, más o menos sobre octubre del 2020, y lo que nos brinda son capacidades adicionales de seguridad en la misma consola de Desktop Central. Vamos a tener capacidades de gestión de vulnerabilidades, capacidades de seguridad sobre nuestros browsers, capacidades de gestión de dispositivos o periféricos que conectemos a nuestros equipos vía USB, gestión de aplicaciones, y vamos a tener cifrado BitLocker. Cuando activamos nuestro Endpoint Security Add-on, pues todas esas funcionalidades se van a agregar a nuestro consola de Desktop Central. Recuerden nuevamente, ayer Luis lo aclaraba, cuando estamos hablando de una add-on o complemento, son funcionalidades que ya están en la instalación base del producto y que yo las activo de acuerdo al licenciamiento que le cargo. Entonces yo no tengo que instalar nada nuevo cuando voy a habilitar un add-on, un complemento. Instalo algo nuevo cuando voy a instalar o habilitar un plugin. Bien, entonces veamos ahora, ya terminando este tema de las versiones y las ediciones, para que conozcamos bien cuando usamos una, cuando usamos la otra, veamos un poco acerca de la arquitectura. Entonces, iniciamos con una arquitectura LAN. Dijimos que la arquitectura LAN era las versiones o las ediciones professional y que nos servían para un entorno donde yo tenía una sede principal y en esa misma sede principal están todos los equipos que voy a administrar. Entonces voy a tener una arquitectura como la que vemos en la pantalla. Básicamente tenemos nuestro servidor central, se comunica con el directorio activo y en ese mismo entorno LAN pues están los equipos que yo voy a administrar. Pues acá en este servidor va a estar nuestra consola con todas las capacidades y funcionalidades que me habilita Desktop Central de gestión de parches, de despliegue de sistemas operativos, de despliegue de software, inventario, control remoto, gestión de configuraciones, entre otros. Perdón. Tenemos una conexión hacia Internet. Esa conexión hacia Internet es necesaria para que nuestro servidor constantemente vaya y se comunique con el repositorio del producto para obtener información de todas las novedades que se han liberado por parte de los diferentes sistemas operativos y aplicaciones que son soportadas por la plataforma a nivel de actualizaciones. ¿Cuándo se generó un nuevo parche? ¿Cuándo se generó una nueva actualización? Entonces, y están disponibles acá, pues para que se sincronicen contra nuestro servidor. Esa sería la arquitectura LAN. Entonces, esto estaría enfocado para empresas, digamos que pequeñas, donde generalmente tienen una sede principal y ahí tienen todo el desarrollo de su negocio. Ahora bien, existe también la arquitectura WAN para empresas distribuidas. Entonces, esto está disponible en las ediciones Enterprise y en la edición UM, Unified Endpoint Management. Y acá hay cosas importantes que nos van a ayudar a poder funcionar en este tipo de arquitectura y atender a diferentes tipos de usuarios que pueden existir en mi organización. Entonces, nuevamente, esta parte de acá, la parte derecha de la pantalla, sería básicamente mi arquitectura LAN que habíamos hablado inicialmente. Tenemos mi servidor, se comunica con el directorio activo para tener información de usuarios, de equipos, y en ese mismo entorno LAN hay algunos equipos de cómputo que yo debo administrar. Ahora bien, existen otros componentes acá adicionales. Entonces existen, por ejemplo, un componente que se llama un servidor de distribución. Ese servidor de distribución yo lo utilizo en oficinas remotas. ¿Y qué función cumple ese servidor de distribución o para qué sirve ese servidor de distribución? Es importante que lo conozcamos. Entonces, en una compañía como el Hospital Latinoamericano, que tiene presencia en diferentes países, en diferentes zonas geográficas, pues
El equipo de TI debe tener una gestión y una administración de todos sus equipos de cómputo. Entonces, él puede tener diferentes oficinas remotas donde despliega servidores de distribución para administrar una cantidad de equipos que tengan agrupados. Entonces, por decir algo, en Panamá tenemos 200 equipos de nuestro hospital latinoamericano. Entonces, yo creo una oficina remota que se llama Panamá y allí voy a colocar un servidor de distribución. Habíamos dicho que nuestra sede principal del Hospital Latinoamericano es Cali, en Colombia. Entonces, muy seguramente este servidor central va a estar en un centro de datos en Cali, Colombia. Y acá vamos a tener nuestra oficina remota con un servidor de distribución en Panamá. Entonces, supongamos que los 200 equipos que están acá abajo necesitan un parche o necesitan un paquete de software que se debe desplegar en esos equipos. ¿Qué pasaría si este servidor de distribución no existe? Entonces serían 200 peticiones que viajarían desde Ciudad de Panamá hacia nuestro servidor en Cali, pidiendo que les pase el archivo del paquete de software o el archivo de la actualización que se requiere instalar. Entonces serían 200 peticiones que viajarían por la red y eso sería no óptimo. Estaríamos haciendo un mal uso de esos recursos de redes que generalmente en las compañías son costosos y ya están diseñados para soportar un tráfico operativo. No, generalmente las compañías no tienen canales ociosos allí porque pues generalmente el tema del recurso de red cuesta. Entonces generalmente ellos tienen solo sus canales para sus necesidades de negocio. Entonces, ¿qué pasa ahora en ese mismo escenario? Tengo mi servidor de distribución. En este mismo escenario, si tengo mi servidor de distribución y acá hay 200 equipos que necesitan un paquete de software o una instalación, el único que se comunica con el servidor central es mi servidor de distribución. Y dice, oiga, señor servidor central, por favor, envíeme el paquete de software X o envíeme el parche de actualización del sistema operativo X. Una única vez viaja ese archivo por la red y lo recibe mi servidor de distribución. Y ya posteriormente, como su nombre indica, este servidor de distribución lo distribuye por el entorno LAN que tiene acá a los 200 equipos que está administrando. Entonces, de esa manera, pues ya optimizamos esa comunicación con ese recurso. Entonces, los servidores de distribución son un componente adicional que yo utilizo para optimizar temas de ancho de banda en mi red, ¿cierto? No son licenciables. Si yo tengo una versión Enterprise o una edición Enterprise o una edición UEM que los soportan, puedo crear los servidores de distribución que requiera mi organización. No es un parámetro de licenciamiento dentro del licenciamiento de la herramienta. También existe la capacidad de que existan usuarios que estén haciendo trabajo en casa o usuarios móviles por su rol específico necesiten las sucursales del hospital. Entonces, para estos usuarios generalmente también pues, se pueden conectar directamente hacia mi servidor, y acá no va a haber un servidor de distribución, sino van a estar conectados directamente. Por eso esta arquitectura nos va a permitir atender usuarios que están en la red corporativa, usuarios que están en sedes o sucursales remotas y también atender usuarios que están fuera de la red corporativa de la organización. Esta arquitectura ya nos permite soportar eso y ya estaba diseñada para eso antes de que pues, surgiera el tema de la pandemia que incrementó esta cantidad de usuarios. Obviamente, si yo tengo muchos usuarios acá y se pasan acá, pues debo validar los recursos por donde llegan esos usuarios acá hacia internet, que mi servidor tenga una capacidad allí. Pero a nivel de configuración de parametrizaciones sobre la herramienta, yo no tengo que hacer ningún cambio ni ninguna modificación. Voy a poder seguir administrando mis equipos y parchándolos sin necesidad de que mis equipos estén en la red corporativa ni tenga que establecer una VPN. Eso es una gran ventaja que tiene Desktop Central como tal. Veamos ahora entonces, entremos a nuestra consola de Desktop Central y explorémosla un poco. Vamos a hablar un poco acerca de
el scope of management, el alcance de la administración. ¿Por qué es importante el alcance de la administración? Yo vengo acá a mi consola, le damos en el menú de admin y acá vamos a tener toda una sección donde vamos a tener el alcance de la administración. En este alcance de la administración es donde yo como administrador de la plataforma mapeo la arquitectura que tengo físicamente en mis diferentes sucursales del Hospital Latinoamericano y lo plasmo en la consola. Entonces yo defino cuántas oficinas remotas tiene. Entonces, si ellos tienen oficinas en Cali, en Medellín, si tienen diferentes dominios, pues toda esa información yo la tengo acá. En este caso, yo tengo dos oficinas, una que es la oficina local de la sede principal y otra que se llama Hospital Latinoamericano, que está asociada con otras directivas. Entonces, en este caso, yo tengo dos oficinas remotas, pero yo puedo crear la cantidad de oficinas remotas que yo requiera. Simplemente vengo acá y agrego las oficinas remotas que yo requiera. Le coloco el nombre de la oficina remota. Vamos a colocarle acá training. Defino información de mi servidor. Defino si esa oficina remota va a tener una comunicación a través de un servidor de distribución o va a tener una comunicación directa. Entonces, si va a tener a través de un servidor de distribución, yo voy a colocarle acá todos los datos de ese servidor de distribución. ¿En qué dominio está? Está en el dominio training, está en el dominio hospital, la dirección, voy a darle toda esa información. Para este ejemplo vamos a decir que tiene una comunicación directa. En esa comunicación directa yo puedo colocar una directiva de replicación. Yo ya tengo una que se llama hospitales y esa directiva de hospitales pues me controla el tema del manejo de ancho de banda con esa oficina. Yo defino cuánto ancho de banda es, cuánto ancho de banda le asigno a la tasa de transferencia, cada cuánto hace un intervalo de replicación y en qué momentos y en qué horarios se replican los parches y los paquetes de software en esa oficina como tal. También puedo manejar acá parámetros del manejo de control remoto. A medida que coloque unos parámetros, pues digamos, diferentes en cuanto a calidad de color y a compresión, pues voy a tener una sesión de control remoto más liviana o un poco más pesada, con mejor calidad, dependiendo, digamos, los recursos de ancho de banda que yo tenga acá en este equipo. Y acá pues voy a poder agregar todos los equipos que yo necesite acá. Simplemente vamos a darle a agregar esta oficina y se va a crear esta oficina que llamamos Train. Entonces yo ya tengo mi oficina que llamamos Train acá. Entonces así mapeo todas las oficinas y todos los recursos que tenga en mi hospital para poder hacer una administración. Acá también vengo y agrego pues los dominios que estén presentes en mi organización. En este caso tenemos agregados los dominios. Yo puedo tener la cantidad de dominios que tenga la organización. Y por último está el tema de agregar los equipos de cómputo. Entonces, ¿qué formas existen de agregar los equipos de cómputo? Existe una instalación tipo push desde la consola, entonces yo simplemente vengo, selecciono el dominio, en este caso estamos por ejemplo en el dominio hospital, y en el dominio hospital me dice que está disponible este equipo que se llama PTR WS108, entonces yo lo selecciono y le digo siguiente, lo vamos a colocar en la oficina que se llama Hospital Latinoamericano y le digo que se instale el agente. Entonces con esto él empieza a hacer la instalación del agente que está en ese dominio de Hospital Latinoamericano. También puedo venir y buscar el otro dominio que tengo acá y por ejemplo en este otro dominio vamos a decir que lo vamos a instalar sobre este servidor, PTR SBR05. Entonces instalamos el agente sobre ese servidor, pero este ya va a pertenecer a la oficina local. Entonces le decimos que este señor va a pertenecer a la oficina local y acá él me empieza a enviar la instalación de esos agentes en los equipos de cómputo que yo le dejé. Eso sería una instalación tipo push de la consola. Yo también puedo descargar el agente y hacer una instalación tipo manual de ese agente. O también puedo, a través de una política de GPO, de un script de inicio de sesión,
desplegar una política para que se instale este agente. Estas, digamos que serían como las tres principales formas de instalar un agente. Existe otra forma que es cuando yo ya tengo una imagen y esa imagen le coloco el agente de Stock Central para que todas las computadoras que se creen con esa imagen pues ya tengan el agente de Stock Central también instalado nuevamente allí. Bien, eso sería en cuanto al alcance de la administración. Ahora miremos un poco nuestro tema vamos a hacer un ejercicio acá donde vamos a ver un poco de gestión de configuraciones y vamos a ver un poco de la integración con la mesa de servicio. Entonces, a nivel de gestión de configuraciones, pues yo puedo crear diferentes configuraciones o plantillas que requieran mi organización para desplegar o hacer tareas rutinarias que requieran mi organización. O también puedo crear compilaciones para hacer alistamiento de un equipo de cómputo. Entonces, una compilación, ¿qué es? Básicamente es una agrupación de muchas configuraciones. Entonces, cuando yo necesito, por ejemplo, alistar un equipo de cómputo para entregárselo a una persona nueva que ingresa al hospital, pues dependiendo del rol que tenga esa persona, pues yo debo crearle unos accesos, instalarle algunas aplicaciones, entonces puedo crear acá las diferentes compilaciones que se requieran sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una configuración acá de test sobre el ambiente Windows. Ya en nuestro ambiente Windows vamos a decir que vamos a crear una configuración de equipo de operaciones de archivo de carpeta, por decir algo. Entonces vamos a crearle acá, pongamos archivo pacientes en UCI, por decir algo. Entonces acá tenemos la información de qué acción quiero realizar sobre esa configuración. Entonces, ¿qué quiero? Quiero copiar. ¿Qué tipo de acción quiero hacer? Digamos que vamos a copiar desde un recurso de red compartido de un equipo. Vamos a copiar un archivo que yo tengo ya aquí preparado. Vamos a decir que ese archivo va a estar en este servidor. Ya lo tengo acá listo. Ese servidor lo tenemos acá abierto. Miremoslo acá. Entonces, en este servidor que tenemos acá abierto, básicamente tenemos un recurso con un repositorio que se llama UCI, y en ese repositorio UCI tenemos un archivo donde tenemos el listado de los pacientes actualizado, por decir algo. Vamos a minimizar acá nuevamente. Entonces, estamos diciendo que desde el origen de ese servidor vamos a desplegar esto, por ejemplo, a esta ruta. Vamos a decir que lo vamos a colocar en una carpeta que se llama Stock Central. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar ese archivo de este repositorio a esta carpeta. Acá yo puedo decir qué quiero hacer. Si ese archivo fue modificado, puedo poner acá condiciones. Si quiero definir, por ejemplo, si fue modificado antes de tal fecha o tal fecha, pues tome alguna acción específica o algo. En este caso lo que vamos a decir es que solo vamos a moverlo y que va a tomar pues las credenciales del dominio training que tenemos asociadas en la consola para hacer esta operación de movimiento de archivo. Ahora yo vengo y defino sobre dónde quiero hacer ese despliegue. Entonces tenemos nuestra configuración, archivo de pacientes en UCI. Lo creamos, vamos a decir que lo vamos a desplegar a la oficina remota, y ahora lo que vamos a hacer es no implementarla, sino la vamos a guardar como una plantilla. Entonces, al guardarla como una plantilla, nos va a quedar acá nuestra configuración archivo pacientes UCI que acabamos de crear. Está lista como una plantilla. Ahora bien, vayámonos un poco a cómo esas cosas que nos mostró ayer Luis, de que podíamos enviar casos
desde la gente, podíamos desplegar software. ¿Cómo manejamos algunas de esas cosas acá o cómo se hacen esas configuraciones en la consola? Entonces revisemos, por ejemplo, acá en la parte de administración, existe una opción de ajustes de servicios de asistencia. Entonces acá es donde yo configuro con qué prefijo van a llegar todos los casos allá a la mesa de servicio. Si quiero habilitar un correo, yo coloco acá todos los tickets que están disponibles para que las personas los puedan crear desde Desktop Central. Entonces en este caso vamos a crear uno acá, le vamos a colocar actualización. Pacientes UCI. Entonces vamos a hacer la solicitud de que nos actualicen el archivo de pacientes UCI. Y acá yo defino la plantilla con la que va a llegar el ticket allá. Por favor, realizar la actualización del archivo de pacientes UCI. Acá. Gracias. Y listo. Creamos nuestra plantilla. Ya creamos nuestra plantilla, entonces para que desde la gente de Desktop Central ahora podamos crear casos solicitando que se actualice ese archivo. Entonces vayámonos a un equipo que tengamos con el Desktop Central, por ejemplo este equipo. Denme un segundo, este no. ¿Quién lo diría? Vamos a conectarnos acá al equipo 102. Colocamos acá la credencial. Listo, estamos acá en el equipo 102. Y sobre este equipo podemos venir y revisar el despliegue de alguna tarea o alguna configuración que tengamos allí. Entonces, nuevamente, veamos acá dentro de mi consola de Desktop Center. Vamos a pasarnos acá a Service Desk. Entonces, yo tengo acá en Service Desk ya registrado un usuario. Me voy a meter a el portal de gestión de servicios. En el portal de gestión de servicios tengo diferentes solicitudes que están creadas acá. Sobre algunas de estas solicitudes que están creadas, o puedo enviar una solicitud desde mis equipos, puedo venir y abrir y decir que vamos a resolver esto mediante una plantilla que habíamos creado. Entonces, cuando le damos sobre una plantilla, acá ya aparece la plantilla que acabamos de crear en Desktop Central, archivo pacientes en uso. Entonces, este caso lo vamos a resolver con esa plantilla. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que sobre el equipo PPR 101 me despliegue esa configuración de Desktop Central y que me cierre el caso que tenemos acá asociado de una vez. Entonces, él crea la plantilla y sobre el equipo aquí no me da nada. Un segundo que se me desbloqueó acá el equipo 101.
Denme un momento acá. Equipo 101. Ahora no me está tomando, creo que tiene el teclado configurado en otro idioma. En un segundo acá lo copio. Aquí no. Me tomó el equipo, entonces mientras me carga acá, pues ahí ya podemos ver, por ejemplo, que se debió haber creado la configuración y fue desplegada. Eso lo podemos ver acá en la misma consola de Desktop Central, donde vemos todas las configuraciones. Podemos decir acá todas las configuraciones creadas por todos, y acá se acabó de crear una configuración proveniente del Service Desk. El Service Desk fue el que la disparó y ya fue ejecutada en un equipo, de acuerdo pues a la solicitud que yo realicé. Entonces, esta configuración, ¿qué detalle tenía? Pues sobre un equipo computador ya fue desplegada. ¿Qué consistía esa operación? Mover este archivo y ya tengo acá un resultado de la ejecución de ese equipo. Miremos a ver si ya me cargó acá el equipo 101 para que exploremos y revisemos si efectivamente acá en C existe una carpeta que se llama DC, donde yo tengo mi archivo de UCI como tal. Entonces allí ya está mi archivo de UCI que yo moví por ahí. Ahora bien, desde acá también entonces yo creo los diferentes paquetes de software que voy a publicar en el portal de autoservicio para que el usuario los pueda solicitar y también se exista el flujo de aprobación en Desktop Central si ese software requiere un licenciamiento o si ese software requiere una aprobación de uso por el área de seguridad en la organización. Entonces yo tengo acá mis paquetes de software y tengo los diferentes grupos donde los voy a publicar. Entonces simplemente vengo y defino que voy a asociar paquetes. Entonces yo con un simple drag and drop muevo o quito paquetes de mi portal de autoservicio. Tengo acá los software que están disponibles, ¿cierto? Y defino si voy a permitir que se instalen sin aprobación o si voy a permitir que se instalen con aprobación como tal. Listo. Entonces, este tema de gestión de configuraciones y despliegue de software, vamos a dejarlo acá y vamos a explorar ahora un poco acerca de el tema de parches y vulnerabilidades, que era una de las necesidades de la organización. Yo puedo, dentro de mi consola, cuando tengo habilitado mi add-on de seguridad, pues voy a tener, aparte de gestión de parches, también voy a tener gestión de vulnerabilidades y voy a tener unos dashboards como los que estamos viendo acá en pantalla, donde me va a decir qué vulnerabilidades se encuentra, cuáles son reparables, cuáles no son reparables. Aquí es sumamente importante que nosotros comprendamos un poco el ciclo de vida de la gestión de los parches. ¿Cómo empieza este tema del ciclo de vida de la gestión de los parches? Este slide generalmente siempre lo mostramos en todos los partner training porque es muy importante que ustedes lo comprendan. El ciclo de vida de parches comienza con descubrir e identificar qué sistemas están presentes en la red. Entonces, ¿quién me hace esto? Me lo hace la gente que yo instalo en cada uno de mis computadores, me trae la información de qué sistema operativo tiene, qué aplicaciones tiene y me dice el estatus, me dice este equipo está en este momento con estas condiciones. Esa es un primer insumo, una primera entrada que yo voy a obtener para
poder hacer mi gestión de parches del ciclo de vida de parches. Una segunda entrada, identificar las vulnerabilidades de los sistemas periódicamente. ¿Eso cómo lo revisamos? Pues yo tengo acá en mis opciones de gestión de parches una acción de actualizar. Entonces mi base de datos o mi servidor todos los días, en este caso, está programado que se va a sincronizar todos los días a las 4:17 p.m. Entonces, todos los días cuando él viene, pues se sincroniza y me trae una relación de las últimas novedades de parches. Entonces, esa es una segunda entrada, las novedades de los parches. La consola, el servidor central, va y se sincroniza con el repositorio que está en internet y trae la información de todas las novedades que hay allí. Entonces tenemos cómo estoy y qué novedades se han generado. Entonces hago un cruce entre esas dos informaciones y ¿qué voy a obtener? Pues qué me hace falta en mi organización. Y con esa información de qué me hace falta, pues yo hago las configuraciones para aplicarlas, genero un reporte en ese momento y en ese momento debería estar actualizado con las últimas actualizaciones y el ciclo de vida debería volver a comenzar. Entonces, cuando yo ya estoy acá a nivel de parches y quiero ver los parches, pues voy a tener un reporte, una vista como la que vemos acá, que la herramienta me dice qué parches están pendientes en mi organización. Entonces me dice, por ejemplo, este parche que habla acerca de la última actualización de Windows Defender está pendiente por instalarse en 3 máquinas. Yo puedo obtener información acá de boletín de esta actualización, cuándo fue publicado, cuándo fue actualizado, qué sistemas operativos están involucrados aquí. También voy a tener el ID donde tengo toda la información de los sistemas operativos a los que aplica esta actualización. Entonces, a nivel de gestión de parches, pues esta herramienta al banco le va a dar la capacidad de mantener sus equipos actualizados. Temas sumamente importantes. Yo tengo 3 formas de desplegar esos parches. Puedo desplegar parches de manera manual, puedo desplegar parches con un proceso de testeo y aprobación o puedo desplegar parches de forma automática. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la recomendada? Depende de la organización. En gestión de parches no existe una receta como decir voy a preparar un plato de comida de estas características y me dan las instrucciones de tantas porciones, cocine, pique así, haga así. No existe una receta así, porque cada organización tiene un ecosistema tecnológico diferente, cada organización tiene aplicaciones diferentes, cada organización tiene una cultura organizacional diferente, cada organización tiene unas políticas de seguridad diferentes. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento que yo tenga en mi organización, yo vengo y utilizo las características que me brinda la herramienta de despliegue manual, despliegue con proceso de testeo de aprobación y despliegue automático para mantener mis equipos actualizados. Con el complemento de gestión de Endpoint Security Add-on, pues voy a tener también la capacidad de tener gestión de vulnerabilidades. Entonces voy a tener también reportes de vulnerabilidades sobre mis equipos y sobre mi infraestructura. Ahora bien, acá algo sumamente importante que también quiero que ustedes vean y lo revisen dentro de los requerimientos es poder mantener mi infraestructura actualizada para mitigar riesgos de seguridad. Entonces, ya tenemos la herramienta que me controla la gestión de parches y también una herramienta que me ayuda con el tema de vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces yo voy a tener acá vulnerabilidades, puedo venir y mirar un equipo cualquiera, revisar qué vulnerabilidades tiene a nivel de software. Entonces voy a tener listado vulnerabilidades a nivel de software, voy a conocer las vulnerabilidades de software, si tiene este servidor tiene vulnerabilidades es un servidor de su aplicación web, de su base de datos, de su gestión de contenido. Voy a tener información de los parches, también voy a tener información de configuraciones deficientes a nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas configuraciones de que está permitido algo que está compartido sin definir
qué ni qué niveles de privilegios tiene él. Entonces eso es una configuración por defecto que es una mala configuración y yo puedo venir acá y corregirla desplegando una configuración desde la misma consola. O existen algunas que me dicen que se pueden solucionar mediante una política de GPO, o van a existir algunas que nos va a decir que no son reparables o que existe un proceso manual para solucionarlo. Y acá también voy a poder tener una auditoría de puertos. Ahora bien, si queremos llevar esto a otro nivel para el hospital latinoamericano y para nuestros clientes, yo puedo integrar Desktop Central con Analytics Plus. Entonces yo puedo integrar Desktop Central con Analytics Plus. ¿Cómo lo hago? Estando dentro de Analytics Plus, vengo y le digo que voy a importar data desde otra fuente. Entonces busco acá Desktop Central, lo vengo y me paro en las soluciones de gestión de endpoints, busco la de Desktop Central y acá él me va a dar la información de qué requerimientos necesito yo para poder hacer este proceso. Entonces, yo voy a crear acá la URL de mi servidor, voy a crear una API key para autenticarme. Acá hay un procedimiento que me muestra paso a paso cómo se hace para obtener ese API key que necesito para autenticarme. Entonces, básicamente nos dice que hagamos este procedimiento que estamos mostrando acá, que cuando nos pida la API key, pues vayamos a la consola de Desktop Central en el menú de administración y démosle explorar el API. Cuando le demos allí, nos autenticamos, entonces colocamos las credenciales de autenticación y le damos ejecutar. Cuando nos autenticamos y le damos ejecutar, él nos va a generar un token que nosotros buscamos y ese token lo vamos a copiar y es el que vamos a traer y vamos a colocar acá en Analytics. Ese proceso yo ya lo tengo adelantado porque pues cuando él se conecte y empieza a traer la data pues se va a demorar un poco y como acá el tiempo es oro pues no vamos a tener ese tiempo para hacerlo. Entonces yo involucré dentro de este mismo dashboard pues ya existen cargados varios reportes o varias información de el tema de Desktop Central. Entonces ya acá yo ya tengo temas, por ejemplo, como información general de Desktop Central. Entonces acá en esta parte de exploración yo ya estoy trayendo datos que la herramienta me trajo de Desktop Central. Entonces, por ejemplo, si le damos acá al equipo, podemos buscar que podemos tener un reporte tipo grilla, en este caso, de el tema de los BIOS, cómo están los BIOS de mis equipos, por ejemplo. Esto me va a servir de fuente para posteriormente yo crearlo o colocarlo en un dashboard si así lo requiero. También no solo voy a tener información de los equipos, sino también voy a tener información, por ejemplo, de las vulnerabilidades. Yo puedo venir y buscar, por ejemplo, acá mis 10 equipos, el top 10 de mis equipos que están más vulnerables, y entonces acá yo voy a saber que el equipo más vulnerable en mi organización en este caso es este equipo que se llama PTRW104. Entonces reviso ese equipo a qué corresponde y este también es un insumo que me sirve para posteriormente crear mis dashboards. Entonces acá yo ya tengo como los datos y la misma Analytics los agrupa y crea diferentes recursos que yo después puedo utilizar para crear mis dashboard como tal. Entonces yo puedo tener un dashboard como acá, ya tengo este de sistemas críticos en mi organización. Entonces yo puedo buscar este de sistemas críticos y ya una persona de seguridad va a tener esta pantalla y va a saber cómo es el comportamiento de la gestión de seguridad en la organización fácilmente porque va a tener información de cuántos computadores están vulnerables y el equipo correspondiente de TI va a estar enfocado en traer la información y hacer las tareas de parcheo y puede haber un equipo de seguridad encargándose de auditar y conocer cómo va el tema. O también puede ser un reporte que yo le puedo agregar
a la vista de mi CEO, a la vista de la persona encargada de seguridad. Si yo requiero, puedo editar sin ningún problema este reporte y venir y hacer uso de cualquiera de los otros datos que están acá y llevarlos para colocarlos en ese dashboard que yo requiera. Listo. Entonces ahora volvamos a nuestra consola y hablemos un poco acerca de la gestión de dispositivos móviles. Una de las necesidades del hospital es hacer una administración de dispositivos móviles. Denme un segundo acá que me está pidiendo esta advertencia por el certificado. Tenemos un certificado ahí autofirmado y no lo muestra así. Entonces, ya estamos dentro de la capacidad de gestión de dispositivos móviles en mi organización, dentro de mi organización. ¿Qué características tiene la administración de dispositivos móviles? Que me permite administrar dispositivos móviles pues de todas las plataformas. Acá podemos administrar iOS, Android, Windows, Mac, Chrome, Apple. Podemos administrar dispositivos tipo teléfonos, tabletas, portátiles, equipos de escritorio. Entonces acá tenemos la información. Y también podemos administrar equipos tanto corporativos como equipos BYOD. Entonces, cuando yo tengo mi administración de gestión de dispositivos móviles, ¿cuál es el primer paso que yo debo realizar? El primer paso que yo debo realizar es hacer un enrolamiento de los equipos de cómputo o de los dispositivos que yo quiero acá enrolar. Yo ya tengo acá enrolado un equipo Windows 10 y tengo 2 dispositivos móviles enrolados en modo corporativo. Lo hice porque pues al enrolarlos en modo corporativo generalmente requerimos que los equipos sean nuevos o que hayan tenido un factory reset. Entonces, tan pronto yo lo enciendo, tengo que seleccionarle el idioma, configurarle la Wi-Fi y después hacer el escaneo. Entonces, él va a descargar la aplicación de MDM y va a hacer la instalación de todo el proceso. Ustedes pueden ver dentro de nuestro canal de YouTube, Manassenged, existe una lista que se llama Aprendiendo a configurar MDM. Esta lista tiene varios videos en español donde muestran los procesos de inscripción. Entonces, por ejemplo, acá hay procesos de inscripción de dispositivos Windows usando ICD. Podemos ver que hay inscripción de dispositivos usando Apple Configurator. Por acá hay otro de inscripción de dispositivos usando NFC. Entonces, todos esos videos son videos cortos de cómo se hace ese procedimiento específico y están en español para cuando lo quieran revisar o cuando necesiten consultarlo para un proceso o algo específico dentro de sus clientes sin ningún problema. Acá también hay otros que muestran algunos tipos de enrolamiento de los dispositivos en el ámbito corporativo y personal que cambian allí. Entonces, para este caso, vamos a escribir un dispositivo. Voy a escribir un dispositivo vía auto inscripción. Vamos a decir que vamos a hacer una inscripción. Mi dispositivo va a ser de uso personal y vamos a decir que este equipo lo vamos a asociar a un grupo que yo ya llamé BYOD. Entonces selecciono mi dispositivo. Dentro de mi dispositivo me dice qué debe hacer. Entonces yo debo haber bajado la aplicación de MDM dentro de mi dispositivo y aparte de haber bajado la aplicación de MDM dentro de mi dispositivo, pues tengo que colocar este código que él me está dando y escanear con la cámara ese código QR. Cuando escaneo con la cámara el código QR, como ya tengo mi aplicación de MDM instalada allí, pues él me va a decir que realice el proceso de enrolamiento. Me va a pedir que acepte unos términos y unas condiciones. Me pide que acepte los términos y condiciones, reviso todos los términos y condiciones, le doy a aceptar y después me va a pedir este token ID para terminar el proceso de enrolamiento dentro de mi dispositivo. Como este proceso se demora ahí un poco, mientras él hace la configuración y eso, vamos a revisarlo con los otros equipos para terminar el proceso y revisarlo ahorita cuando haya terminado el proceso.
Vamos a copiar este código acá para tenerlo. Yo te estoy buscando como Jontico. Listo. Luego que yo ya tengo mis dispositivos inscritos, entonces yo puedo venir y acá hacer procesos de administración. Una de las necesidades de la organización es poder entregar dispositivos al personal médico, pues con los recursos ya necesarios o con las políticas que me permitan solo las aplicaciones que son necesarias para el negocio del hospital. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Yo hago creación de perfiles. Dentro de esta creación de perfiles, pues yo ya adelanté acá la creación de un perfil que llamé Desktop Central App. Vamos a explorar un poco este perfil para que lo conozcamos. Entonces, este perfil básicamente dice que estamos colocando un equipo en modo kiosco y en ese modo kiosco solo vamos a tener una aplicación que se llama Desktop Central. El resto de aplicaciones que tenga el equipo las estamos ocultando. Entonces, este equipo lo vamos a colocar en modo kiosco. Entonces, ¿cómo vamos a revisar ese equipo? Vamos a aprovecharnos de otra característica que tiene la gestión de dispositivos móviles y es vamos a tomar control remoto de ese dispositivo. Entonces, vamos a decir que vamos a iniciar un control remoto de ese dispositivo que está corriendo en modo kiosco, solo la aplicación de Desktop Central. En este equipo tenemos solo la aplicación de Desktop Central. Para el ejercicio del hospital, pues sería la aplicación de telemedicina o sería la aplicación específica que requiera la organización que solo debe tener allí colocado el equipo. En este caso, pues establecimos el control remoto y vamos a poder observar, apreciar que pues solo nos va a mostrar la aplicación que definimos. En este caso, dijimos que solo nos va a permitir ver la aplicación de Desktop Central. Desktop Central tiene una aplicación y entonces yo aproveché, la desplegué sobre ese equipo y coloqué este equipo en modo kiosco. Si se dan cuenta, si yo en este momento estoy presionando el volumen de abajo hacia arriba y como lo bloqueé no me hace ningún procedimiento. Estoy dándole que devuelva el equipo acá con el triángulo porque tengo control remoto y no hace ningún trabajo porque pues están en modo kiosco. Yo puedo navegar en el equipo, hacer cualquier procedimiento sobre la aplicación que esté aquí corriendo, que esté activa. Por ejemplo, vamos a aprovechar este equipo ya que estamos acá y vamos a revisar si podemos conectarnos, por ejemplo, a un equipo de cómputo. Revisemos, por ejemplo, tomar control remoto. Vamos a decir que vamos a tomar control remoto de un equipo. Revisemos este equipo 101, por decir algo. Le colocamos acá una razón. Escribimos allí que va a ser para un proceso de prueba. Y él inmediatamente me permite tomar el control remoto y lo estoy tomando desde una tablet, desde un dispositivo móvil sin ningún problema. En este caso ya tengo acá acceso al control remoto del dispositivo. ¿Qué características del control remoto que tiene Desktop Central me permiten hacer eso? Que es un control remoto en HTML5, lo cual nos indica que es un control remoto responsive. ¿Qué quiere decir? Que se adapta a cualquier pantalla, a cualquier tamaño de pantalla. Si estoy en un computador, se va a adaptar al tamaño de esa pantalla. Si estoy en una tablet, se va a adaptar al tamaño de esa pantalla. Si estoy en un smartphone, se va a adaptar al tamaño de esa pantalla. Acá en la parte superior, yo tengo los datos de mi aplicación. Entonces voy a tener, por ejemplo, información de ayuda. Entonces voy a tener ayuda y decir cómo navego yo acá desde un dispositivo móvil, cuáles son los datos para poder hacer clic derecho, clic izquierdo, para hacer zoom, para acercar, para alejar, de acuerdo a lo que yo necesite allí, pues básicamente tomo la información y lo realizo de acuerdo a lo que necesite acá, en la navegación dentro del control remoto que yo necesite hacer.
También, pues puedo hacer cualquier proceso normal que realizo a través de un control remoto tradicional en un equipo normal. Vamos a cerrar este control remoto acá y vamos a salirnos ya de este control remoto. Vamos a finalizar acá. Listo. Entonces ya finalicé acá mi control remoto y ya pude aplicar ese perfil de kiosco y vimos ese perfil de kiosco trabajando allí. Ahora bien, tengo otro dispositivo móvil enrolado. Vamos a tomarle una vista remota. Si se dan cuenta, acá hay algo importante que es bueno que lo entendamos. Existe la capacidad de tomar control remoto, eso depende del tipo de dispositivo que tengamos, y también está la opción de tener una vista remota, eso depende del fabricante. En este caso yo ya tengo acá la vista remota de mi dispositivo. Este dispositivo pues está recién formateado y no tiene pues ninguna aplicación ni ninguna información adicional así, sino simplemente la aplicación de MDM que le instalamos y no tiene mayor problema ni ninguna mayor configuración allí. Entonces vamos a aprovechar este equipo que tomamos acá para hacer labores de despliegue de aplicaciones, por ejemplo. Entonces yo puedo venir acá y sincronizar mi plataforma de Desktop Central con las diferentes Play Store que soporta la gestión de dispositivos móviles. En este caso, por ejemplo, tengo asociada una cuenta de Google Play para el trabajo. Entonces simplemente vine y relacioné mi cuenta de Google Play y esto me permite que yo ya vaya a Google Play para el trabajo y busque dentro de mi tienda, por ejemplo, alguna aplicación. Vamos a buscar esta aplicación de Adobe Acrobat. Entonces vamos a decir que en mi organización necesitamos esta aplicación para poder leer PDFs, por decir algo. Apruebo, busco los permisos, la apruebo y eso lo hice externo a mi consola de Desktop Central y mis opciones de gestión de dispositivos móviles. Vuelvo a mi consola, vengo y miro qué aplicaciones están sincronizadas y en este caso me dice que pues están sincronizadas la de AD Self-Service y la aplicación de Desktop Central dentro de mis dispositivos. Voy a decirle que vaya y se sincronice con el Play Store. Él va y se sincroniza con el Play Store y si vuelvo acá a aplicaciones, ya tengo disponible esta aplicación de Adobe Acrobat que acabamos de sincronizar. Ahora bien, ¿yo cómo distribuyo estas aplicaciones a mis dispositivos? Entonces vengo acá a grupos, selecciono el grupo, entonces yo tengo un grupo que se llama Android SM. Sobre ese grupo Android SM voy a decirle que vamos a hacer una distribución de aplicaciones y yo vengo y defino qué aplicaciones le voy a instalar. Como en este caso tengo un control total, tengo la capacidad de hacer una instalación silenciosa. Vamos a darle instalar y vamos a cambiarnos acá la pantalla donde veamos la pantalla del dispositivo para ver su comportamiento. Entonces ya envié acá la configuración del Adobe Acrobat sobre este dispositivo y dentro de el mismo dispositivo pues podemos ver cuando se realice el proceso de despliegue de las aplicaciones como tal. Voy a cerrar acá un momento esta y voy a pedirla otra vez porque se me congeló la imagen. Y acá está mi equipo, entonces vamos a mi equipo. Vemos la aplicación de MDM. En la aplicación de MDM existe una opción de aplicaciones y ya acá en la parte superior, si se dan cuenta, cuando yo
veo acá, ya hay una notificación de que está haciendo una instalación de Adobe Acrobat. Entonces, si venimos acá a la pantalla, ya nos muestra acá en la parte superior que nos instaló la aplicación. Y de esa manera, pues yo puedo desplegar aplicaciones a mi organización sin ningún inconveniente. Voy a salir acá nuevamente y vamos a hacer también ahora un proceso de compartir contenido. Wilson también nos dijo que dentro de los requerimientos está la opción de que yo pueda compartir contenido de forma segura. Entonces, la herramienta de MDM tiene esa capacidad de compartir contenido también de manera segura. Yo puedo venir acá y arrastrar los documentos que quiero compartir. Entonces, por ejemplo, voy a venir acá a documentos y vamos a compartir, por ejemplo, este documento y esta imagen que tenemos acá. Vamos a compartir estos 3 documentos. Entonces le coloco etiquetas y le quiero tener etiquetas para poder identificarlos fácilmente, saber a qué hacen referencia y finalizan con esto. Nuevamente, ¿qué hice? Subí documentos a mi consola de Desktop Central, pero ahí todavía no los he distribuido a ningún equipo, ni ningún perfil, ni nada. Simplemente los subí a mis equipos a mi consola central. Luego de que yo los subo, nuevamente tengo que venir acá a la parte de grupos y ¿qué tengo que hacer? Definir a qué equipos le voy a hacer la distribución de esos documentos. Entonces, antes de hacerle la distribución de esos documentos, voy a tomar otra vez acá la vista remota de este dispositivo. Damos acá a iniciar, esperamos un momento. Un vaso. Acá ya me llegó el mensaje de permitir la pantalla, le doy a aceptar en el dispositivo móvil. Esperamos otro momento que mi conexión está como demorada. Y luego de esto, pues ya vamos a poder visualizar que dentro de la aplicación de MDM existen 2 parámetros que nos van a ayudar a todo este tema de compartir aplicaciones y compartir documentos en el entorno de la organización como tal. Entonces, en este momento le estoy mostrando y el catálogo de contenido no tiene ningún documento porque no le hemos compartido ningún documento, y a nivel de aplicaciones vamos a visualizar que la aplicación de Adobe Acrobat, que fue la que compartimos ahorita, también ya está instalada. Entonces, ya vimos que no hay ningún documento acá compartido. Vamos a cerrar esta sesión. Voy a dejarla ahí cerrada. Y ahora sí vengo acá a perfiles. Defino mi perfil, le digo la acción y vamos a distribuir documentos. Vamos a decir que vamos a distribuir los 3 documentos a ese dispositivo móvil. Entonces ya con esta acción, ahora sí, yo distribuí esos documentos a ese dispositivo móvil sin ningún problema, sin ninguna. Y nuevamente entonces vamos a tomar control remoto para que visualicemos ese tema del control remoto. Está un poco lento acá mi conexión hacia la consola y por eso se tarda un poco. Démosle un momento mientras me pide acá la autorización, me envía el mensaje de autorizar.
para que podamos ver que ya a nivel del catálogo pues aparecen los documentos disponibles para consultarlos de acuerdo pues, a la documentación que nos han compartido desde nuestra consola central. Dejémoslo acá mientras termina de pedirme la autorización y hace el proceso para poder mostrarlo. Mientras, como tenemos poco tiempo, revisemos un último aspecto que es bastante importante. Yo también, dentro de mi consola, puedo tener la capacidad de administrar equipos, como vieron, que están en Windows 10. Yo tengo acá algún equipo que está en Windows 10. Tengo un equipo que tiene Windows 10 y voy a poder administrar ese equipo Windows 10 sin ningún problema. Para ese equipo Windows 10, yo creé también un perfil. Entonces existe un perfil de Windows 10 que también puse ese equipo en un modo kiosco. Vamos a explorarlo acá un poco, qué tiene ese equipo en modo kiosco. Entonces me dice que el modo kiosco tiene la capacidad de activarlo con una aplicación o con varias aplicaciones. Entonces en este caso yo activo un modo kiosco con una aplicación de Microsoft Edge para poder salir hacia internet y un tema de una alarma y un reloj. Con esto yo desplegué un perfil de kiosco hacia mis dispositivos. Entonces vamos a ir al... Voy a enviar acá otra solicitud de control remoto porque me genera un error. Mientras esta sesión me carga, vamos a ir a la parte de herramientas y vamos a tomar un control remoto, ya esta vez de un dispositivo de escritorio. Entonces, tenemos un equipo que se llama PTRWS103 que está en este modo kiosco en este momento. Entonces vamos a tomar control remoto de ese dispositivo para ver cómo se ve ese equipo en modo kiosco en Windows. Vamos a darle acá que vamos a conectarnos de prueba. ¿Se cae el cabello trasplantado a raíz de la caída que sufrí en el año 2020? Esperamos un momento mientras se establece la comunicación contra el dispositivo. Vamos a iniciar en el dispositivo que tenemos acá. Esperamos mientras inicia sesión y nos carga acá el sistema. Demos un momento que está un poco lenta mi conexión. Creo que alguien tomó este equipo y me lo sacó del modo kiosco. Denme un segundo válido, por favor. No, ya listo. Ya está acá mi equipo en modo kiosco, ya entró el equipo en modo kiosco. Y como pueden ver acá, yo ya tengo navegación sobre mi equipo en modo kiosco. En este caso, pues tengo acceso a Internet Explorer, que fue algo de lo que habíamos compartido, que habíamos activado en mi dispositivo para poder tomar el control remoto, y también voy a tener acceso dentro de mi dispositivo. Vamos a ampliar acá un poco. Tengo acá acceso a las aplicaciones que
nos compartieron sobre este recurso. Entonces yo en este Windows, como ustedes se pueden ver acá, solo tengo 2 aplicaciones que fueron las que permitieron. Este Windows en este modo kiosco pues solo tiene la aplicación de Internet Explorer, donde tenemos acceso a un sistema del Hospital Latinoamericano y tenemos acceso a otra aplicación que se llama Alarmas y Reloj. Entonces, en esta aplicación de alarmas y reloj, muy seguramente, por ejemplo, el hospital tiene parametrizado un temporizador para el tema ahorita de la emergencia, donde cada cierto tiempo se debe hacer una desinfección del lugar. Entonces, puede colocar este equipo en una pantalla y mostrar el temporizador o el cronómetro que está corriendo, cada cuánto se debe hacer un proceso de desinfección para asegurar pues que las instalaciones del hospital estén libres y garantizar la seguridad pues tanto de los funcionarios del hospital como toda la comunidad que vive y visita el hospital sin ningún problema. Entonces, en este caso que tengo mi equipo en Windows 10 en modo kiosco, pues le activé 2 aplicaciones y solo voy a poder utilizar y navegar en mi equipo dentro de esas aplicaciones. Como pueden ver, si yo le doy acá a inicio, solo me registra esas aplicaciones y no me registra nada más, no puedo hacer nada más, sino hacer uso de esas 2 aplicaciones que tengo dentro de mi dispositivo móvil, dentro de mi dispositivo Windows 10. Salimos de acá y con esto, digamos que hemos cubierto parte de los requerimientos del Hospital Latinoamericano y podríamos pasar a que mi compañero Diego nos ayude con el tema de profundizar un poco en las funcionalidades del Endpoint Security Add-on. Listo, Diego, Hola. ya tienes control. Perfecto. Hola Darwin, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, Diego. Darwin, muchísimas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. No, aún no, Diego. Aún no. Ok, dame un momento. Compartir pantalla. Muy bien, ahora. Está cargando. Ya, ahora sí, señor. Listo, señores. Muchísimas gracias, Darwin. Muy amable. A todos los partners, un buen día para todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar o vamos a profundizar un poco en ese Endpoint Security que explicó al principio Darwin en cuanto a qué es el Endpoint Security y cómo podemos abordarlo mediante un caso de uso particular en nuestro hospital latinoamericano. Tenemos un incidente informático en nuestro hospital que es reportado desde el área pacientes de COVID, desde esta área donde tratan esos pacientes de COVID. Ahora, la agenda de hoy es, vamos a explicar qué es el área de pacientes de COVID y 2, una problemática en el área de los pacientes, donde los médicos y las enfermeras han reportado algo. Vamos a ver esos hallazgos encontrados y 4, la solución a la problemática mediante el UEM, mediante Desktop Central. Vamos a manejar el mismo Desktop Central que ha explicado Darwin al principio. Ahora, en primer lugar, el área de pacientes está conformado por 10 enfermeras y 2 doctores, donde se tiene un stand de enfermería. En este stand de enfermería es donde están esos dispositivos, estos laptops, donde en primer lugar, las enfermeras hacen un registro y las notas de enfermería de esos pacientes COVID. Y 2, una evolución médica que realizan estos doctores. Estas dos tareas que hacen las enfermeras, que hacen los doctores, es para actualizar los registros en un servidor de su aliado Sura llamado IPSA. Entonces, ¿qué hacen estas enfermeras? Se conectan a estos dispositivos, como podemos ver en pantalla, se conectan a un servidor y lo que hacen es alimentar información con los pacientes COVID. Para todo esto, llamarlo la historia clínica de los pacientes COVID positivo. Ahora bien, ya explicando el área de los pacientes, ¿cuál es la problemática? Que el personal médico y de enfermería ha reportado al área de sistemas que uno de sus laptops principales para el registro de las historias clínicas que ya explicamos ahora de pacientes de COVID positivo, pues presenta inconvenientes. Como ellos no saben mucho de los temas técnicos como nosotros lo sabemos, como ustedes lo saben, pues lo que ellos reportan es lentitud en el dispositivo, apertura de páginas web no deseadas. Eso quiere decir que dan clic en nuestro browser y se empiezan a abrir otros browsers o estas ads. Ahora, 3, información de pacientes COVID no encontrada, se perdió información, no saben qué hacer. Eso es lo que ellos reportan. Ahora bien, nuestra área de sistemas en el hospital latinoamericano lo que realiza es un hallazgo de malware, es un hallazgo de posible suplantación de URL, un ataque de phishing.
recordemos que el ataque de phishing es la suplantación de URL donde se enmascara la URL mala por una buena, ¿no? Ahora, bloqueo en Google Chrome. Ellos necesitan Google Chrome para poder ingresar a ese servidor de IPSA y poder tener esa información, subir esa información de los pacientes. En efecto, la pérdida de información que se encontró en este hallazgo, también el uso inadecuado de la navegación a Internet. El área de sistemas encontró que en el historial de Google Chrome se encuentran muchas páginas no corporativas. Ahora, como 6, el uso de aplicaciones también no corporativas, ¿no? Como minería de criptomonedas. Se descubrió que una de las lentitudes en este dispositivo es por la minería de criptomonedas. Estos software hacen que el rendimiento de un dispositivo se dispare. La CPU esté un 80-90% normalmente cuando se realizan minería de criptomonedas. Entonces, aquí es eso. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos abordar nosotros con las herramientas de ManageEngine esto? Pues, indiscutiblemente con Desktop Central y con 2 add-ons de seguridad que tenemos, es Browser Security Plus y Application Control Plus. Vamos a atacar esos hallazgos con estos 2 add-ons que tiene Desktop Central. Ahora, en primer lugar, la solución a la problemática. Lo que vamos a hacer es aplicar prevención de amenazas a nivel de browser. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando siempre hacemos una prevención de amenazas, nos imaginamos siempre un malware, un anti-malware, un antivirus, todas esas soluciones para poder prevenir malware. Es cierto, sí se puede hacer, pero también lo podemos hacer a nivel de browser. Ingresemos a la solución de Desktop Central, donde tenemos aquí el mismo Desktop Central que ha tenido Darwin, que ha explicado muy bien. Ahora vamos a entrar a ese add-on de navegadores. Aquí lo tenemos en español, ¿no? Aquí podemos encontrar todos los recursos que se han ingresado. Los recursos, estos dispositivos que ha ingresado Darwin, automáticamente ya me quedan en ese add-on, no tengo que volver a ingresar el dispositivo. Entonces es importante esto, de que solamente agrego una vez y ya los tenemos en los diferentes add-ons de seguridad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a, en primer lugar, para poder nosotros realizar esta tarea de poder hacer esto, pues vamos a generar un grupo, vamos a crear un grupo, vamos a generar un grupo en el dispositivo donde lo podemos llamar bien sea laptop COVID, por ejemplo. Vamos a llamarlo laptop área COVID. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a utilizar la herramienta de Browser Security Tools para poder ejecutar políticas mediante browser a ese dispositivo para poder encontrar y darle una buena práctica a este dispositivo como tal, porque es un dispositivo crítico en la compañía. Entonces ya creamos un grupo. ¿Para qué creamos el grupo? Para aplicar políticas a nivel de browser a él solo nomás, solamente a él, no a los demás que se agregó desde un principio. Ahora, para ello es importante, volvemos aquí a nuestro add-on de navegadores y empezar a crear las políticas con base a esos grupos que hemos creado, a este grupo de laptop. Bien, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a nuestra presentación y decimos aplicar prevención de amenazas a nivel de browser. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Entonces vamos a directivas y aquí en prevención de amenazas. Ya estamos dentro del módulo de Browser Security Tools dentro de Desktop Central. Vamos a empezar a crear nuestra política. Vamos a llamarlo amenazas. Por ejemplo, como nombre vamos a crear amenazas. Y aquí empezamos a crear las políticas con simples clic para estos browsers. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Filtro de suplantación de identidad. Esto es el phishing. Entonces vamos a decirle habilitar. Ya vamos a tener una habilitación de ese filtro de phishing en nuestro navegador. ¿Qué otro también podemos habilitar aquí? Aquí es importante definir y mirar para qué sirve cada uno. Y este símbolo que tenemos acá, pues nos da un poco de más explicación de lo que significa esa política. Vamos a bloquear, por ejemplo, sitios de web obstructivos, que esos add-on y esos ads como tal, pues que nosotros podemos empezar a bloquear como tal. Entonces vamos a bloquearlo. Omitir la verificación de sitios de web de descarga, lo podemos hacer o no lo podemos configurar, eso ya dependiendo las políticas, pero aquí estamos haciendo políticas de prevención de amenazas. Aquí podemos, por ejemplo, descargas de archivo, vamos a restringir las descargas de archivos, que estas descargas no se ejecuten desde los web browsers. Entonces aquí es importante esto.
de que podamos restringirlo como tal. Ahora, podemos también ejecutar, por ejemplo, una política de bloqueo de sitios web con anuncios excesivos. Aquí ya se encuentra. ¿Para quién? Para Google Chrome y para Microsoft Edge. Entonces, lo que vamos a hacer es bloquearla. En definitiva, vamos a bloquear esos sitios web con anuncios porque se halló esto. Eso fue uno de los hallazgos como tal. Ahora, vamos a habilitar, vamos a bloquear esos sitios web de terceros que inyectan código en nuestro browser. Hay algunos desarrollos, algunas aplicaciones que necesitan inyectar código para poder ejecutar. Pero ¿qué pasa con esto? En Google Chrome, esto puede hacer de que mi solución, mi browser, se degrade, no abra, se cierre. Entonces, por eso vamos a habilitar ese bloqueo de que no otras aplicaciones estén dentro de esta política, de que no puedan inyectar software malicioso. Listo, ya tenemos la aplicación. Ahora, ¿a quién se la voy? Vamos a publicar esta directiva, vamos a publicar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es desplegarla. ¿A dónde la desplegamos? Pues al equipo que agregamos al grupo. Entonces vamos a seleccionar el grupo área COVID, el laptops área COVID, y vamos a implementarlo. Entonces ya tenemos una política de prevención de amenazas. Ahora, volviendo a nuestra solución, es configurar un Data Leak Prevention, el DLP, porque hay fuga de información. Entonces, para ello, en el mismo browser Security Plus podemos ir a la pestaña de prevención de fuga de información y crear otra política. Vamos a agregar como política DLP y vamos a empezar a seleccionar ese DLP desde la perspectiva browser. Imprimir página web, pues vamos a restringir este acceso de que no se pueda imprimir páginas web. Ahora, imprimir, por ejemplo, guardar historial de navegador, no quiero que se guarde, quiero restringir esto, que no tenga ese historial de navegación como tal. Ahí es importante eso también, autorrellenar esas contraseñas, ese autofill como tal, pues lo voy a restringir también. Entonces ven cómo podemos hacer esa restricción de fuga de información y que podemos empezar a tener esas políticas como tal. Por ejemplo, carga de archivos en páginas web. Yo no quiero cargar archivos en páginas web, entonces vamos a restringirlo. Entonces ya empezamos a tener esas políticas, ¿no? Para mis browsers. Ahora, aquí es importante algo. El Browser Security Plus soporta Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox. Bueno, actualmente estamos trabajando para agregar muchos más browsers en nuestra solución de Desktop Central, nuestro add-on de Browser Security Plus. Y como pudimos ver, esa solución también funciona con agente. Todas las funcionalidades de add-on Security son con agente, pero es el mismo agente de Desktop Central, es el mismo agente que ha desplegado Darwin. Esto quiere decir que es un solo agente para todos los add-ons de seguridad que tenemos. Eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a guardar y publicarlo. Vamos a guardar esta política de prevención de fuga de información y vamos a desplegárselo a el grupo que hemos creado. Entonces ya tenemos dos políticas para esto. Ahora, volviendo a nuestra solución, a nuestra problemática, pues buenas prácticas del navegador de Google Chrome. No solamente es poder tener prevención de amenazas como tal, sino también buenas prácticas para ello. Lo que pasa es que en seguridad siempre pensamos, cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad informática, siempre estamos hablando de ataques, de robo de información, de malware, pero realmente hay algo que no pensamos es poder controlar ese mal uso de los navegadores o de los recursos. Un mal uso de un recurso me conlleva a una vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad me conlleva a un ataque informático, ¿no? O a un malware dentro de mi dispositivo donde puede perder información. Entonces, por eso es importante este caso y poder tener una buena práctica, ¿no? Entonces, vamos a realizar una personalización del navegador. ¿Qué navegador? Vamos a utilizar Google Chrome. Esto quiere decir que esta política es solamente para Google, donde vamos a continuar y vamos a empezar a elegir lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer aquí? Vamos a hacer contenido de malware, de contenido de URL. Con el browser yo también puedo realizar bloqueos a nivel de páginas web. Entonces, vamos a crear un recurso, vamos a llamarlo redes sociales, y este recurso vamos a tener son páginas web. Yo aquí tengo ya un script de las páginas web. Vamos a bloquear lo que es Facebook.
porque he encontrado Facebook en ese equipo, no es una página corporativa, por ende no es algo que yo deba tener. Vamos a darle crear. Vamos a ver qué error me está apareciendo aquí. Y ya, listo. Entonces ya tenemos Facebook y vamos a crearlo. Vamos a dejar solamente Facebook. Puedo agregar más a su URL. Vamos a tenerlo ahí. Entonces ya creamos ese grupo que se llama redes sociales. Ahora bien, vamos a explorar un poco más allá de estas funcionalidades. ¿Qué podemos encontrar más? Por ejemplo, ahora en Security Restriction, por ejemplo, en restricciones de seguridad, el autofill. Entonces aquí vamos a dejar a nivel global con Google Chrome, de que no se pueda, de que se restrinja el autorrellenar, ese autofill como tal, como lo conocemos mucho. Imprimir páginas web, por ejemplo, para este Google Chrome, que es la solución que se está trabajando. También podemos dejar que el Google Update se actualice o no se actualice, dejemos lo que se actualice. Podemos dejarlo actualizaciones automáticas silenciosas. Entonces él se va a actualizar. Es bueno que se actualice por los cambios a nivel de seguridad, ¿no? Entonces aquí puedo crear esa política. Listo. Entonces ya tenemos esta política. Vamos a darle guardar y podemos ir, por ejemplo, a otro más. ¿Qué más podemos encontrar aquí en nuestra solución? Restricciones de seguridad para las URL. Ahora, pasando por privacidad, también podemos ver en la privacidad y seguridad donde yo quiero deshabilitar el modo incógnito, que Google Chrome no tenga modo incógnito. Entonces lo que voy a hacer es deshabilitar, no va a tener modo incógnito. Entonces yo empiezo a acomodar todas estas políticas con base a lo que yo quiero ver o a lo que yo quiero realizar, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a entender y a acotar esas buenas prácticas del browser como tal. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, hay algo muy interesante acá y es las cuentas de usuario. Yo no quiero que en Google Chrome haya inicio de sesión, lo voy a denegar, ni que tampoco entren como el invitado. Entonces ahí puedo empezar a quitar esto. Google Chrome es para conectarse a este navegador, no más, a la navegación como tal de la página donde suben los documentos o los pacientes, el registro de pacientes, la historia clínica como tal. Junto a eso, podemos realizar también el homepage, que cuando yo abra Google Chrome, automáticamente se abra una página de Internet. ¿Qué página de Internet podemos hacerlo acá? Entonces yo puedo abrir una pestaña, abrir una URL y que la URL sea una URL que yo tengo acá. Esta URL que yo tengo acá es una URL del servidor donde ellos se conectan para subir el historial clínico. Entonces ahí es interesante esto porque me va a poder generar la política y poder tener, digamos que cuando se abra Google Chrome, automáticamente se abra la página. Entonces denme un momento que está cargando aquí y ya podemos ver. Vamos de nuevo de las directivas, vamos de nuevo a la personalización del navegador, vamos a ver si me quedó la página y podemos ingresar de nuevo a esa página como tal, página de inicio. Entonces no quedó configurado, vamos a abrir la URL, vamos a agregar esa página que ya tenemos acá, crear como nuevo y ya automáticamente lo vamos a hacer. Vamos a guardar y vamos a publicar. Listo, ya después de publicado lo que vamos a hacer es desplegarlo en ese dispositivo. Lo vamos a desplegar en ese grupo. En ese grupo yo puedo agregar N dispositivos. Yo aquí tengo solamente uno para hacer esa prueba como tal. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a hacer el filtrado de contenido. ¿Se acuerdan que hicimos un grupo de redes sociales donde solamente está Facebook? Aquí vamos a empezar a generar estos sitios. Ahora, bloqueo de sitios web maliciosos. El médico no sabe cuál es el sitio web malicioso, simplemente ya la base de datos, ya sabemos cuáles son esos sitios web maliciosos como tal. Vamos a realizar bloqueo de sitios web, ya lo habíamos aplicado, y con anuncios excesivos también vamos a bloquearlo como tal. Entonces quiero bloquear páginas web, pero aquí voy a agregar redes sociales, que estamos hablando de Facebook en este momento. Yo puedo bloquear Facebook en ciertas horas, como un just in time, ¿no? Pero acá lo vamos a hacer para siempre. No quiero que entren a Facebook o a cualquier otra página como tal. Entonces, donde el mensaje, yo puedo agregar un mensaje así como un proxy cuando se bloquean las redes sociales y podemos agregar lo que querramos. Yo voy a agregar como bloquear, pero podemos
digital, cualquier novedad y aparte de eso poder subir una imagen que ustedes quieran. La imagen de el hospital si ustedes quieren o de cualquier compañía como tal. Ahora ya teniendo esto, pues vamos a implementar en el mismo grupo. Ya tenemos laptops área COVID y automáticamente ya enviamos esta política. Bueno, ahora ya tenemos este cambio y volvemos a nuestra presentación donde ya tenemos esas buenas prácticas de navegador de Google Chrome. Ahora, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es restringir aplicaciones. Ahora queremos ir a restringir esas aplicaciones que realmente no son de uso. Hemos encontrado, para poder hacer eso nos salimos de nuestro Browser Security Plus e ingresamos a nuestro add-on de seguridad llamado Application Control. El Application Control es la solución que me permite tener una visibilidad de todos los software instalados en los dispositivos. Cuando Darwin realizó cuando añadió los recursos al Desktop Central, automáticamente la solución hace ese escaneo de todos los software que tenemos. Para ello es importante empezar a crear un grupo de aplicaciones. Yo puedo con el Application Control a bloquear o permitir ciertas aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí hay algo muy interesante. Y vamos a crear el típico modo de lista blanca y lista negra. Pero para ello es importante esto. Aquí podemos encontrar todos los software que están instalados en todos los recursos que tenemos en estos dispositivos como tal. Aquí podemos verlo. No se agregaron manualmente. Él solamente con el mismo agente de Desktop Central, pues va y realiza ese escaneo y me trae todas esas aplicaciones aquí. Ahora, pudimos encontrar, nuestra área de sistemas pudo encontrar un multiminer. Multiminer es esa aplicación de minería de criptomonedas. Eso realmente no tenemos que permitirlo. Detectamos esto, eso ayuda a que el computador se ralentice más, pues tenemos que bloquearlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poder filtrar por grupo personalizado de laptop área COVID y vamos a ver cuáles son esos software que tiene ese dispositivo que hemos aplicado políticas. Aquí podemos ver y tenemos a nuestro multiminer. Pero como vamos a crear las aplicaciones, esas aplicaciones, el de lista blanca permitidas, pues aquí algo interesante. Yo quiero crear una política donde voy a agregar esas aplicaciones permitidas y lo que no agregue se bloquee. Porque si yo bloqueo multiminer, por ejemplo, me pueden instalar otro software para minería de datos, entonces pues lo puedo agregar, lo puedo instalar. Entonces vamos a agregarle esas aplicaciones permitidas. Acá hay un tips muy interesante y quiero decirles a ustedes, y es que todo lo que tenga que ver con Microsoft, habilítenlo para que no dañen o no bloqueen algún proceso interno de Microsoft en el dispositivo. Esto me puede generar a mí inconvenientes. Entonces lo que voy a hacer aquí es agregar todo lo que llame Microsoft Windows para que el sistema operativo funcione correctamente y adicional, pues voy a agregar Google Chrome. Entonces vamos a utilizar Google Chrome. No voy a agregar absolutamente nada más. Entonces ya creamos la política de aplicaciones permitidas. Ahora para ello, ¿qué voy a hacer? Pues el despliegue de la política. Vamos a desplegar la política al dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar aquí? Laptops, que es al grupo que voy a agregarlo. Voy a agregar aplicaciones permitidas. Ya sabemos que es todo lo de Microsoft más Google Chrome. Y aquí hay dos modos importantes que es bueno explicarlo acá. El modo de auditoría. El modo de auditoría es cuando yo creo listas blancas y listas negras. Aparte de esas listas blancas y listas negras, que una me permite, la otra me bloquea, también me van a aparecer listas grises. Las listas grises son esas aplicaciones que se utilizan en el dispositivo, pero son aplicaciones que no están ni en una lista blanca ni en una lista negra. Entonces, básicamente la aplicación nos dice, bueno, hay estas aplicaciones que se están utilizando, pero no están categorizadas. Y está el modo estricto. El modo estricto es que nosotros podamos crear listas blancas y lo demás lo bloquee. Entonces, ¿qué hicimos? Activamos lo de Microsoft, activamos Google Chrome y lo demás lo vamos a bloquear con este modo estricto. Entonces no tengo que decirle qué aplicaciones bloquear, sino simplemente lo bloquea. Ahora, obviamente, también tenemos un mensaje
y vamos a escribir el hospital, por ejemplo. El hospital ha bloqueado esta aplicación. Ustedes pueden agregarlo el que ustedes quieran. Esta aplicación. Listo, muy bien. Entonces vamos a darle implementar. Ya le damos implementar en modo estricto, es decir, que solamente va a tener las listas blancas y lo demás lo va a bloquear. Ahora, vamos a ese dispositivo, a ese dispositivo que hemos tenido ahí y vamos a conectarnos a él para empezar a validar toda esa información que hemos hecho. Entonces entramos a nuestro dispositivo donde ellos realizan todas las ejecuciones. Ahora, podemos encontrar que en efecto está Multiminer. Tenemos la aplicación de Multiminer, que es la que están haciendo esa minería de criptomonedas. Vamos a entrar a Google Chrome, empezamos con Google Chrome y vamos a ver, aquí hay algo importante, que no habilité el Google Update. Se ve que en la Application Control Plus, como yo solo activé el Google Chrome, pues él me está bloqueando el Google Update. Entonces hay que tener cuidado con esas aplicaciones porque automáticamente me está enviando. Ahora pueden mirar que yo automáticamente cuando abrí el Google Chrome se me apareció la página donde realmente el médico y la enfermera debe trabajar. Debe ingresar su usuario y su contraseña para poder subir estas historias clínicas. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Por ejemplo, yo no puedo agregar mi usuario y contraseña a Google Chrome. No lo voy a poder hacer, ni voy a poder entrar como modo visitante como tal. Ahora, se me ha eliminado la opción de incógnito. No lo tengo ya. Entonces, ahí es importante esto, que empezamos a generar esas buenas prácticas a nivel de el Application Control Plus. Muy bien. Ahora, ¿qué hace? Por ejemplo, estoy abriendo la calculadora y me dice que la Application Control Plus lo ha eliminado. No me ha dejado abrir esa aplicación. Y diciendo que el hospital ha bloqueado esta aplicación. Entonces aquí podemos entender de que los software no los puedo ejecutar porque los bloqueé con Application. Ahora, Application Control Plus bloquea aplicaciones, no solamente aplicaciones que están instaladas, sino ejecutables también. Aquí tenemos el Firefox, por ejemplo. Vamos a instalar el Firefox, no lo va a dejar. Entonces algún médico, alguna enfermera o algún funcionario del hospital que quiera utilizar este dispositivo y no quiere pasar por las políticas de Google Chrome que hemos configurado, pues va a instalar Firefox, pero no va a poder tenerlo. Ahora yo tengo aquí una página que es una página para descargar malware, para descargar troyanos con modos de laboratorio, eso sí lo quiero aclarar, y yo quiero descargar la aplicación, quiero descargar un troyano, quiero descargar un malware, pues automáticamente dándole clic, él no me va a dejar descargar absolutamente nada, porque yo le apliqué una política de que no descargue información, no descargue archivos de software maliciosos, entonces no me va a dejar descargar. Entonces ya empezamos a tener esas buenas prácticas de seguridad a nivel de browser y obviamente a nivel de las aplicaciones. Entonces ahí es importante esto. Y obviamente ninguna aplicación se va a poder abrir porque yo solamente permití algunas. Eso es lo que podemos hacer con Desktop Central a nivel de Unified Endpoint Management, de poder tener un control, una visibilidad de mi infraestructura y no solamente de mi infraestructura, sino de mis recursos y el buen hábito de ellos. Eso es lo que podemos hacer con nuestra solución Desktop Central. Ahora podemos pasar a las preguntas y respuestas. Listo, Diego, muchísimas gracias, muy amable. Gracias también a Darwin por la presentación. Hoy sí creo que hubo más preguntas que cualquier otro día, pero eso denota el interés que tienen ustedes sobre este producto que realmente es muy completo y muy competitivo en el mercado. Seleccioné algunas de ellas para contestar aquí en vivo. Entonces creo que te voy a pasar el control, Darwin, por si tienes que mostrar algo. Bueno, para que estés ahí atento. Listo, vamos a pasar rápidamente las preguntas. Y es la primera. ¿Cómo se lleva a cabo el licenciamiento en la edición UEM? Sobre todo para aquellos que se tiene que ver, por ejemplo, la idea es que tú expliques, un servidor se licencia aparte, un dispositivo móvil se licencia aparte, o ahí serían todos endpoints, y cómo será el caso del OS Deployer en caso que se quiera agregar a la UEM. Ok, Wilson. La versión de UEM
tiene la capacidad de que el gobierno del licenciamiento lo tiene el cliente. Entonces, primer punto que es sumamente importante que nosotros debemos comprender es que solo se licencia por endpoints. En la versión de Desktop Central UEM, a mí solo me interesa conocer cuántos endpoints requiero administrar. Entonces acá tenemos en el store y para la versión de UEM lo importante es cuántos endpoints. Si el endpoints, el usuario lo definió que es un equipo de trabajo, un computador, si el usuario definió que el endpoint es un servidor, si el usuario definió que el endpoint es un móvil, para el licenciamiento no interesa, para el licenciamiento todo es catalogado como un endpoint. Esta versión de Desktop Central UEM ya trae incluido OS Deployer para la cantidad de endpoints que están licenciados. Entonces no es necesario comprar un complemento ni nada, sino si yo compré un licenciamiento para 500 endpoints, ese licenciamiento para 500 endpoints ya trae la capacidad del OS Deployer para 500 equipos. Buenísimo, Darwin. Otra pregunta que hicieron bastante y que me gustaría que tú dieras tu punto de vista es ¿de qué depende el que yo decida instalar un distribution server para saber en cuándo es necesario poner un distribution server y cuándo no? Sería que nos dieras tu punto de vista. Ok, un distribution server es importante que lo coloquemos cuando estamos teniendo una cantidad de equipos agrupados en mi entorno LAN, ¿no? Acá en mi entorno LAN, por lo menos cuando yo tenga más de 10 equipos agrupados. Si tengo menos de 10 equipos acá, pues no tiene sentido colocar un distribution server. Eso no es una regla que esté escrita ni que esté documentada en algún manual de parte nuestra que diga que a partir de 10 yo debo colocar un distribution server, no. Por recomendación, por conocimiento del consumo de ancho de banda, por conocimiento de que nuestras redes en Latinoamérica generalmente siempre están a ras y ya están diseñadas para el consumo de las aplicaciones que corren por ellas. Por eso decimos que a partir de 10 es bueno colocar un servidor de distribución. Si yo tengo menos de 10, pues no sería tan útil implementarlo. Y obviamente si tengo más de 10, pues 20, 50, 200, obviamente ahí va a notarse mucho más la utilidad. Entonces un servidor de distribución lo puedo utilizar cuando tenga varios equipos agrupados en ese entorno LAN. Perfecto. Preguntas que me han hecho y que de pronto es bueno que las conozcan. Un servidor de distribución no se puede publicar hacia internet, sino siempre debe estar en un ámbito LAN, y un servidor de distribución pues no tiene sentido que yo le coloque un servidor de distribución, por ejemplo, para atender los equipos remotos o los usuarios que están trabajando en casa, porque pues cada usuario que está trabajando en casa tiene una conexión, no tiene un ambiente LAN acá, entonces no haría nada ese servidor de distribución, no cumpliría su diseño ni su funcionalidad. Muy bien, clarísimo ahora. Listo. Otra pregunta que hicieron era si tú nos puedes dar, o bueno, nos puedes decir cuáles son las precauciones que se deben tomar en el momento de cerrar la gente en cuanto a evitar que la gente sea manipulado por el usuario, qué se debe hacer, por ejemplo, con algunos antivirus para que ese agente no tenga ningún problema, ninguna interrupción, y si puedes decirnos más o menos cuánto puede llegar a consumir ese agente, si hay algún promedio. El de Desktop Central me refiero. Ok, el agente de Desktop Central es un agente liviano. Generalmente el agente, cuando no hay configuraciones ni hay procesos parametrizados, pues casi no consume. Está parametrizado por defecto que cada 90 minutos se comunica con el servidor central, o sea que en un transcurso de 1 hora y media, si no hay ninguna configuración que afecte ese dispositivo, lo único que se enviaría es un paquete, como cuando hablamos en redes, como un paquete de Keep Alive diciendo acá estoy yo, si hay algo pendiente para mí, pues empieza un proceso de comunicación para ejecutar esa configuración, y si no hay nada, simplemente queda el registro de que él dijo, acá me estoy registrando, acá estoy enviando, que estoy vivo, que tengo conectividad contra el servidor central y no más. Eso se hace cada 90 minutos, entonces la frecuencia es muy poca en realidad y entonces el consumo va a ser muy pequeño. ¿Qué recomendaciones hay con respecto a la gente? Primero, recomendación, pues tener habilitados los puertos con los que se comunica la gente y el equipo como tal. Segunda recomendación,
A nivel de la instalación del agente, cuando yo configuro la instalación del agente, pues existen diferentes formas de hacerlo, dependiendo de la que yo haga. Si voy a utilizar el directorio activo, pues que las credenciales que yo tenga asociadas en mi configuración sean correctas y me permitan esos privilegios de instalación del agente como tal. Que el antivirus haya sido excluido de la carpeta bin del agente, que generalmente la ruta es Program Files, Agent Desktop Central, bin, que ahí es donde están como todas las ejecutables que hacen todas las tareas de configuración, de despliegue de software, despliegue de parches. Y acá en la parte de agente de configuración, yo tengo las opciones para evitar que los usuarios pues hagan procesos que no deben hacer con el agente. Entonces, por ejemplo, yo puedo acá en esta parte restringir que el usuario desinstale el agente desde el panel de control, restringir que detenga el servicio